Los Everglades más cerca de recuperarse. Este jueves 25 de enero, en una jornada histórica, se inauguró el área de tratamiento de aguas pluviales en el embalse del área agrícola de los Everglades. La bomba de agua para llenar la primera celda se abrió en el Distrito de Administración de Agua del Sur de la Florida, ubicado en el condado Palm Beach. Este proyecto, iniciado en 2002 y que abarca 16.500 acres, facilitará la conexión entre el lago Okeechobee, los Everglades y la bahía de Florida. Su objetivo es aliviar los estuarios costeros y dirigir grandes volúmenes de agua limpia hacia el sur. El área de tratamiento de aguas pluviales es esencial en un sistema más amplio diseñado para purificar el agua proveniente del lago Okeechobee. Este logro es resultado de décadas de esfuerzos conjuntos y presión de diversas partes interesadas, incluidos el estado de Florida, el gobierno federal, el gobierno tribal y otros actores. Esta colaboración bipartidista ha permitido dar un paso fundamental hacia la restauración de los ecosistemas de los Everglades. Se trata de un tesoro único y vital tanto a nivel regional como global. Este vasto humedal subtropical no solo alberga una increíble diversidad de vida silvestre, incluidas especies en peligro de extinción como el manatí o el caimán, sino que también actúa como una esponja natural que absorbe y purifica el agua. Además, los Everglades sirven como hábitat crucial para aves migratorias y son un importante vivero para peces y otras especies acuáticas. Además, actúan como una barrera natural contra huracanes y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. La preservación de los Everglades es esencial para mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad en Florida, así como para proteger los recursos hídricos y la resiliencia costera en la región. Es por eso que como miembro de la comunidad latina en Florida agradezco el compromiso continuo para preservar el mayor humedal de los Estados Unidos. Espero que los próximos pasos necesarios se den pronto para seguir avanzando en esta importante tarea de conservación. Suscríbete al canal Cortavoz que para más información como esta, comparte y regálame tu like.